y la gloria para sostener el mundo y todo lo que existe, someterse a la autoridad de un gobierno corrupto para que lo crucifique en la cruz con una obediencia absoluta, muda, en donde Él es el sacrificio perfecto, viene a ser el intercesor perfecto. En la gloria en la que Dios lo levantó, Él viene a ser el que intercede por el pueblo de Israel, en donde Moisés solamente viene a ser una pizca de la gloria de Dios. Sin embargo, y algo que me gusta, con lo que me gusta más o menos ilustrar esto, en ese tiempo, en la poca revelación, podríamos decir, que Dios había hecho a su pueblo, Moisés era todo lo que se puede ver del Salvador de Israel. ¿Por qué no estaba Cristo? Porque la gloria de Cristo no se había hecho evidente, ni todos los profetas. Así es que era más o menos como cuando tu hijo de 6 años, 17 años llega y te dice: papá, estoy enamorado. Y te ríes porque, pues, ¿qué va a hacer uno cuando su hijo mocoso de 7 años que no sabe nada de la vida te dice que está enamorado? Y entonces tú le dices: a ver, ¿cómo que estás enamorado? Sí, es que me gusta fulanita de tal, o la profe, o no sé. Y es que no puedo dejar de pensar en ella. Y tú dices: hijo, mira, tienes que considerar algo. Te falta mucho para saber lo que es el amor. Eso no es el amor. Mira, y porque obviamente en tu experiencia tú tienes un concepto más amplio de amor, y él pues es un niño que le hace falta conocimiento, que le hace falta experiencia, que le hace falta vida. Nada más me gustaría que consideraras un pequeño detalle. Para él, lo que él siente en ese momento es todo lo que entiende de amor. Con el tiempo, obviamente ese concepto tiene que ir cambiando, y ojalá y cambie y no siga igual de inmaduro cuando crezca, pero cuando crece, él va adquiriendo un conocimiento mayor. A lo que voy es, el pueblo de Israel es como este niño, en donde no puede ver lo que nosotros vemos ahorita del cumplimiento de Cristo en la cruz. No puede ver que hay un Salvador mucho más grande que Moisés, un libertador mucho más grande que Moisés. Para ellos, Moisés era toda la provisión que Dios había hecho hacia ellos para salvarlos. Obviamente no era Dios, obviamente no, y de hecho el pueblo de Israel lo despreciaba, y lo despreciaba. Dios lo puso en una posición de dignidad y de autoridad, y el pueblo despreció a Moisés y despreció a Dios. Ahora, esos mandamientos que Dios dio a través de Moisés, primero a través de las tablas que él escribe con su mano, y después a Moisés le dice que las escriba. ¿Qué dice el párrafo, Gabriel? ¿Sí lo leímos? No leímos, ¿verdad? No, el segundo te refieres. Estos mandamientos que los hombres desprecian. Estos mandamientos que los hombres desprecian para maldición de ellos mismos reflejan el carácter de Dios y constituyen un resumen comprensivo de todos los deberes morales impuestos por Dios en el mismo momento en el que creó al hombre a su imagen y semejanza. Los 10 mandamientos no empezaron a existir en el Sinaí, fueron puestos por escrito en el Sinaí, pero Dios impuso sus leyes morales en el hombre desde el mismo momento en que fue creado. Ok, en el Sinaí, Dios establece o hace un pacto con su pueblo y le dice: estos son los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Dice aquí que ellos reflejan el carácter de Dios y constituyen un resumen comprensivo de todos los deberes morales impuestos por Dios en el mismo momento en el que creó al hombre a su imagen y semejanza. No fue en el Sinaí que Dios dijo: ¿Cómo les doy en la torre? ¿Cómo les freno su deseo? A ver, se me ocurre que no matarás. No matarás. Desde un principio Dios condena a Caín. ¿Por qué? Porque mata a su hermano. El mandamiento de no matarás era desde un principio. Dios había establecido las leyes desde un principio que daban a conocer quién era Él y lo que quería de su pueblo. Pero es en el monte Sinaí donde Dios se los pone por escrito.
por si no estaba claro, por si había dudas de lo que quiero yo de mi pueblo, se los pone por escrito. Y aquí me gustaría que veamos el contexto de la audiencia original. A quien Moisés les escribe los 10 mandamientos originalmente es a la generación que sale del desierto, y es en esa transición entre primera y segunda generación de los que salen en el desierto. ¿Qué estaban haciendo ellos en el desierto? Iban caminando, pero ¿qué estaban haciendo en Egipto? Eran esclavos, eran un pueblo esclavo. ¿Qué hizo Dios para liberarlos? ¿Mande? 10 plagas. Dios saca a su pueblo con poder, con mano fuerte, y les muestra tanto a ellos como a los egipcios que Dios es el Dios verdadero. Lo saca, abre el Mar Rojo, que es la culminación de las plagas, podríamos decir. El mismo mar es en estos términos la maldad o el terror. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de mar, y de hecho en el Nuevo Testamento se habla de mar, generalmente se refiere a terror, a algo tenebroso, a algo peligroso. Por eso es lo sorprendente cuando Cristo calma las aguas. Por eso dice Génesis que el Espíritu de Dios se movía a través sobre la faz de las aguas. En ese lugar en donde Leviatán tiene su morada, su guarida, Dios es el que gobierna, de tal manera que cuando llegan a el Mar Rojo es su muerte. De este lado están sus enemigos y de este lado está un lugar en el que no se pueden meter, en donde está la incertidumbre, en donde aquel que se mete como Jonás es tragado por Dios. Abre el peligro. Dios abre ese lugar en donde se refleja la maldad o el temor de su pueblo, y ese mismo lugar es el que sepulta a los enemigos del pueblo de Israel. Dios saca a su pueblo, y su pueblo obviamente, imagínate, después de ver eso, lo que nosotros decimos, yo hubiera adorado a Dios de una manera plena, pero ellos no lo hicieron así y se pusieron a quejarse. Dios toma a ese pueblo y les dice: voy a aclararles cuáles son los términos por los cuales yo los saqué de Egipto. Yo los liberé de la esclavitud para que sean mi pueblo, pero mi pueblo no puede estar viviendo como si siguiera siendo esclavo de Egipto. ¿Cuál era su queja principal del pueblo de Israel? La comida, ¿mande? La falta de agua, y cuando ellos se quejaban de comida, de falta de agua, de lo que sea, ¿qué seguía después de su queja? En Egipto nosotros teníamos, no es cierto, ni siquiera tenían, eran esclavos, no tenían propiedades, trabajaban para un amo. De vez en cuando a lo mejor les tocaba algo de carne y eso lo magnificaban y decían: en Egipto de todas maneras, si te morías te enterraban en el desierto, porque no había un lugar para el pueblo de Israel dentro de esa ciudad. Ay, nos viniste a matar al desierto ibas a dar también en Egipto. El detalle aquí era el desprecio a Dios. Dios les dice: yo los saqué para que ustedes sean mi pueblo, y mi pueblo vive de acuerdo a mi voluntad, y mi pueblo refleja quién soy yo. Así es que les voy a dar las tablas de la ley que reflejan el carácter y la esencia de Dios. En un sentido, tenemos que ver que el hombre es un hombre de hábito. ¿De qué? El hombre es un hombre de hábito, igual la mujer. Entonces ellos estaban habituados a trabajar, irse a su casa, a dormir y volver al otro día. 400 años hicieron eso. 400 por 300. Un diablal de días. En realidad, entonces, sus generaciones estaban habituadas a hacer eso y se ven que iban a morir en X tiempo. Y aquí yo creo que lo que los tenían en desconcierto es que finalmente estaban sin saber a dónde iban ni qué hacían. Habían perdido su vida habitual, su identidad de esclavos, y ahora estaban en una libertad que no veían nada más que al Moisés, y de repente les desaparecía.
y entonces tenían sol y tenían agua y tenían necesidad de agua y tenían todo lo demás. Y aunque habían visto el poder tremendo de Dios, estaban desconcertados. Realmente habían perdido completamente todos y cada una de sus maneras de ser y de vivir. Y entonces empezaron a sacar las uñas, porque era todo lo que tenían. En Romanos, perdón, Clau. Es que desde hace rato quería comentar algo. Cuando comentaste lo de Moisés que intercede ante Dios por el pueblo, me recordó cuando Jesús intercede por nosotros y dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Es lo que nos estabas comentando la semana pasada, es un tipo de Cristo, o sea, al final Él intenta ser el intercesor. Señala a Cristo. Ahora, solo mencionamos Romanos, del 1 al 3, habla acerca de la ley. Y si les gusta leer en su casa, una de las cosas que dice es: tú quebrantas la ley en cualquier mandamiento y eres culpable de toda la ley. No es que yo nada más maté, o sea, yo no violé los demás mandamientos. No, tú violas un mandamiento y quebrantas toda la ley y eres acreedor al juicio por toda la ley. Es como un globo. Ah, no, pero yo nada más le pinché por la parte de abajo. No, yo le pinché por la parte de arriba. El globo tronó. Y tronaste el globo por donde quieras que le hayas picado. Tú pinchas el globo y truena la ley. Ahora, pero hoy solamente vamos a hablar del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, aquí tienes a una generación que ha sido, no fue 400 años, pero sí las generaciones anteriores durante 400 años fueron esclavos. Nacían siendo esclavos y morían siendo esclavos. Entonces, cuando un bebé nacía en ese ambiente, no lo preparaban para ser un líder, no lo preparaban para saber vivir en libertad, lo preparaban para poder darle continuidad a lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Eran esclavos y trabajaban para el gran imperio egipcio. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés: escuché el clamor de mi pueblo, hace referencia a un pueblo que estaba en angustia, a un pueblo que estaba sufriendo, a un pueblo que no solo estaba siendo dominado, sino que estaba siendo humillado, que estaba siendo expuesto al dolor, al sufrimiento, para beneficio del pueblo egipcio. El pueblo egipcio, pues Dios no los bendecía con algunas bendiciones que tenía el pueblo de Israel, porque a pesar de que eran esclavos, se reproducían. O sea, Dios los bendijo con muchos hijos. Dios les dijo que iba a tener muchos hijos. Así es que eso es algo que ponía a temblar al pueblo egipcio. Y entonces decían: para asegurarnos de que no se vayan a levantar contra nosotros, porque nos doblan el número, o sea, y si se dan cuenta de que pueden destrozarnos, ahora vamos a matar a los niños. No necesitamos tantos adultos, sí necesitamos tantos adultos, pero no somos tantos para gobernarlos. Matamos a los niños. Entonces, el pueblo de Israel realmente estaba sufriendo. Imagina, estás embarazada. ¿Qué tienes? No sabes. No hay ultrasonido en esa época. Y decían: sí, no tenemos ultrasonido. Pues, ¿qué vas a tener? No sabes. La angustia de sí tienes que trabajar, sí tienes que... Entonces, no tenían tanto el problema las mujeres de que por estar cargando y se les iba a salir el bebé. No, decían las parteras, son bien robustas. O sea, cuando llegamos ya tienen a sus hijos, y se lo creían. ¿Por qué?
porque ellas seguían trabajando, ellas no tenían el problema que tenemos ahora en nuestra época, en donde las mujeres pierden a su bebé por estar trabajando. De más, allá no, Dios las bendecía con ser muy fértiles. Entonces, pero imagínate la angustia, nace tu bebé, ¿qué es? Niña, ay, qué bueno, va a ser esclava, porque niño va a ser muerto. Dios escucha el clamor de su pueblo, lo sacan, ven la gloria de Dios en el monte Sinaí, desciende Moisés, les narra los 10 mandamientos. Primero, sería un buen ejercicio. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Yo no me acuerdo, hay una parte en donde me trabo, pero ahorita nos vamos a acordar. Primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a... no, más o menos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, no. Ese es en el que se resumen todos los 4 mandamientos. La ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos grandes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el decálogo, los 10 mandamientos, se resumen en 4, que son amarás al Señor tu Dios, y en 6, que es amarás al prójimo como a ti mismo. El primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, si me están leyendo su Biblia, están haciendo chafa. No te harás imágenes ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, honrarás el día de reposo, gracias. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, ahí empieza, para mí ahí empieza lo complicado. ¿Manda? No matarás, no robarás, no cometas adulterio. No des falso testimonio. ¿Y cuál es el 10º? Que lo confunden y dicen que luego es el 9º y no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, ni su mula, ni su nada. Ok, perdón, ¿algún comentario? Eso es los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento, Dios le dice a su pueblo, el sexto día, ¿qué? No trabajarás. El séptimo día, el último día, no trabajarás. Pero tengo 400 años trabajando y que me estén azotando porque trabaje todo el día. Ahora, y chécate los términos en los que presenta ese mandamiento Dios. No solo es una cuestión de que no trabajarás tú, no trabajará tu asno, ni tu buey, ni tu jornalero. Ahora tenían posesiones, ahora tenían empleados, ahora tenían personas en su casa que no eran de su familia, que se dedicaban a el servicio a ellos. Dios les estaba diciendo, tú no vas a trabajar, pero tampoco aquellas personas que están bajo tu jurisdicción van a trabajar. ¿Por qué? Porque no puedes agarrar y dedicar tu día al Señor y decir, pero ellos que sí trabajen. No, tú tienes que incitar a que la gente que está bajo tu autoridad también descanse ese día y lo dedique al Señor. No es que ellos no son cristianos, entonces que trabajen para que, si lo van a descansar es para dedicárselo a Dios. Bueno, eso ya es responsabilidad de ellos delante de Dios. Sin embargo, aquí ya cambia el panorama, porque aquí ya no está hablando con personas que son esclavos, sino con personas que cuando ellos salieron de Egipto los colmaron de riquezas. Los egipcios, como vas a ir al desierto, vas a ir a ofrecer a tu Dios, ofrécele por mí. O sea, no le digas que te tratamos mal, y les daban obsequios, y mucha gente se fue con ellos, porque obviamente al ver las plagas y la evidencia del poder de Dios, y obviamente Dios tocó su corazón, y ellos tuvieron una disposición y dijeron, queremos formar parte de ese pueblo. Los circuncidaron y a partir de ese momento formaban parte del pueblo de Dios, aunque no con la misma dignidad de ser judío. Imagina lo que significa para un pueblo que ha sido esclavo durante generaciones, que Dios le diga, este día no vas a trabajar, este día me pertenece a mí y me lo dedicarás solamente a mí. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso lo hablamos la semana pasada. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios lo bendijo porque Dios estableció algo aquí nos vamos a quedar, estableció algo que diferenciaba
el séptimo día de todos los demás. El séptimo día lo puso por sobre todo lo demás. A eso se refiere a que lo bendijo para que el hombre pueda cumplir la función o el propósito